Olis, para quienes estén viendo la grabación. Efectivamente, tengo una selección de varios ejercicios que son o los que más se repiten en la prueba o también los que a más personas le ha costado resolver. Que esos van a ser por lo menos fueron mis criterios de selección de ejercicios. ¿Ya? Los ejercicios se componen de una parte de la prueba 2024, que fue la del año pasado, de verano del año pasado, y también, ¡ay! Me salió un gallito. Y también de la prueba de invierno. ¿Qué? Somos 110 personas. ¿En qué momento? Hoy muchas gracias por participar, de verdad. Oh, somos muchas personas, muchas personas. Voy a compartir el enlace. Denme un segundo, porque muchos me estaban pidiendo que compartiera el enlace y yo, por supuesto, cumplo con mi palabra. Pero denme un segundo porque dije que lo voy a compartir a las 9 y me pasé. ¿Cuánto va a durar más o menos? Mira, tengo contemplado 1 hora y media, pero todo depende de las preguntas que tengan, como ese tipo de cosas, como que de eso depende básicamente. ¿Qué tipo de preguntas tengan? Si es que, por ejemplo, entendieron, si es que hay alguien que le gustaría, no sé, aportar con otro. ¿Vamos a traer los ejercicios o hay que descargar? No, no hay que descargar nada. O sea, si ustedes quieren algo que les puede servir, es descargar la PAES, como les digo, la PAES M1 del 2024 o sea, admisión 2024 y admisión 2025 invierno. Entonces van a estar con los números, así por ejemplo la pregunta 63, entonces para que los vayan haciendo en conjunto, ¿ya? Eso puede ser una opción, ¿ya? ¿Repasaremos desde cero? No. Ese es en el intensivo y por eso les tengo aquí nuestros bellos rostros. ¿Algún grupo de WhatsApp para hablar? En este no tiene grupo de WhatsApp para hablar, pero sí en el intensivo vamos a tener un classroom que va a estar hecho para que puedan hacer todas las consultas que necesiten, ¿ya? En este año no va a haber WhatsApp porque los WhatsApp eran caóticos, pero de todas maneras el WhatsApp o sea, el DM, perdón, está habilitado para cualquier pregunta que ustedes necesiten, de cualquiera de nosotros. Bueno, yo soy Pía Basualto, me dicen Piwi, soy ingeniera civil química para quienes no me conocen de profesión, pero me gusta hacer clases y preparo para la PAES, preparo algunos que estudian en la universidad, que estén en primer año, también en física, química, en matemática, cálculo, álgebra, qué sé yo. La clase quedará grabada, por supuesto, de hecho estamos grabando. Y estas grabaciones, el día viernes, que es el último día de la jornada de ejercitación, se va a compartir en un solo mail y les va a llegar al igual que les llegó este link. Si ustedes no son parte del formulario, no se preocupe, estas clases las vamos a subir al Classroom de los intensivos. ¿Ya? ¿El intensivo de qué se trata? Así va haciendo un poquito de promoción mientras llega la gente. El intensivo se trata de que vamos a pasar literal toda la materia. O sea, esta es la tercera edición porque hemos hecho varios intensivos, pero de verdad que todo, absolutamente todo. A ver, voy a ver si es que se puede deshabilitar la sala de espera para que solo puedan entrar. A ver, a ver si es que... Ah, ahora sí pueden seguir entrando, a ver si es que entra alguien más. ¿Hasta cuánto se pueden inscribir? Sí, buenísimo. Ya no tengo que aceptarlo, solo pueden entrar. Bacán. Se pueden inscribir hasta el día domingo, pero igual vamos a dejar como una semana más, o sea, porque así también pueden ver las grabaciones de las que estén, entonces lo más probable, todavía no lo hemos conversado hasta cuándo va a estar el formulario del intensivo, pero igual le vamos a estar diciendo. Y como les comentaba, vamos a pasar toda la materia desde cero, o sea, así como alguien que no cache nada y que se tiró en la cama un día a dormir y despertó de la hibernación y dijo,
tengo que estudiar, para esa persona está hecho el intensivo. ¿Dónde está el Classroom? El Classroom no hay Classroom para hoy día. El Classroom va a estar solo disponible para los intensivos todavía. Recién hoy día hicimos la publicación. Estábamos preparando la clase, qué sé yo, y vimos que gente ya se inscribió. El calendario de los intensivos, por supuesto que está el calendario de los intensivos y eso está en Instagram. Déjenme ver si es que lo tengo disponible por acá. A ver si lo tengo disponible acá. No lo tengo disponible en el iPad. Pero de todas maneras está en una de las slides. Hay dos slides con la calendarización. Empieza desde el lunes 18 y termina el sábado 30. Pero algo muy bacán es que también incluye salud mental. Que nosotros, ella es la encargada, la Maite, ella es psicóloga. Y estas clases gratis durarán hasta la última semana. No, pues estas clases gratis son solo hasta el viernes. El viernes es la jornada hasta el viernes la jornada de ejercitación, donde vamos a ejercitar M1, M2, vamos a ejercitar biología, química y física. El intensivo son clases grabadas, también son clases grabadas. Eh, y alguien me dijo, profe, gracias a usted y el preu subió un montón de puntaje. Qué bacán, Manuel, me alegro mucho. Bueno, es que también has ido a todas las clases y eso es muy bacán, muy, muy bacán. Y eso, ¿dónde quedarán guardadas? Como les dije, al final les vamos a enviar un mail, pero de todas maneras van a quedar subidas en mi canal de YouTube, ¿ya? En mi canal de YouTube, Piwi Profe, o sea, ustedes buscan en YouTube Piwi Profe y van a estar ahí subidas mis clases, ¿ya? O sea, a las personas que se inscribieron en el formulario, efectivamente se los vamos a enviar, pero de todas maneras, para todos quienes, muchos de aquí no se inscribieron en el formulario porque no alcanzaron, yo les dije, no, les voy a subir el link a la historia, no se preocupen. Los links de WhatsApp, mira, es que no tenemos WhatsApp, pero hay un WhatsApp masivo que se masificó y vamos como en el grupo 3 que está también en el Linktree. Tú pones un- en el Linktree, ahí, eso. Ah, ya, mira. Si quieres, después te puedo ayudar para que podamos avanzar un poquito. Pero sí, te puedes unir a cualquiera de los grupos, de esos que están en el LinkedIn, por supuesto. Sí, ¿el intensivo son solo clases grabadas? No, van a ser clases en vivo y también van a quedar las clases grabadas hasta el último día de la prueba, que va a ser el miércoles 4, así que van a quedar todas grabadas. ¿Cómo funciona el inscribirse solo por asignatura? Tú pones, hola Pía, Em, tú pones así como en la parte de seleccionar como qué es lo que vas a comprar, tú pones así como solo la asignatura, así física, química, matemática, por decirte un ejemplo. Y listo. Así funciona eso de la asignatura. Y pones después ¿cómo se llama? Después pones o sea, calculas el monto total y transfieres eso solamente. Si no puedo ir a una clase, se puede volver las clases. Eso estábamos diciendo. En el canal de YouTube, en mi canal de YouTube, Digo y Profe, van a poder encontrarlo. Ya, no. En el intensivo no vamos a ejercitar porque aquí vamos a ejercitar. ¿Ya? Pero de todas maneras igual, yo siempre les doy tip para cómo resolver, o sea, pero aquí, esta es la jornada de ejercitación, la otra va a ser solo pasar materia, de verdad, es para alguien que se quedó dormido todo el año y que justo ahora se tuvo que poner a repasar. Los intensivos mira, después nosotros subimos las grabaciones. Quizás y hacemos como un pack de grabaciones después, pero eso ya es como el último fin de semana. Hacemos como un pack de grabaciones y quizás eso puede ser como más barato. Eso hemos hecho los, eh, los años anteriores. Horario protegido en el calendario significa que si, por ejemplo, nos quedamos atrasados porque hubieron muchas preguntas y no alcanzamos a pasar toda la materia, vamos a ocupar el horario protegido. Entonces la idea es guardar Hoy se me olvidó, leí la pregunta y se me olvidó. Espérate. Em, guardar el horario, el del día viernes, por ejemplo, y si no lo ocupamos, no se ocupa y tienen hora libre. Pero
O sea, obligatoriamente son 3 bloques, pero en caso de que nos quedemos cortos de tiempo, se ocupa el cuarto bloque. Ese es un horario protegido. La guía para hoy, como les dije, pueden descargar la PAES de invierno de este año o la PAES de verano del año pasado. Esa va a ser nuestro PPT, solo que yo seleccioné algunas de las preguntas. Ya, van de fuerzas para el último esfuerzo en M1 porque dos malas en invierno no van a quedar. No, nada de malas, nada de malas. Aquí vamos a ir por los 1000 puntos, vamos por esa luca, ¿no? Por los 1000 puntos, sí o sí. Estas instancias les van a ayudar harto, 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 harto. Ya, vamos a empezar entonces. Todas las preguntas las voy a estar leyendo como lo he estado leyendo ahora. Cuando dice todos los módulos en el formulario es todas las ciencias. No, M1, o sea, M2 no va a estar. Va a estar solo M1. Por eso todos los módulos comunes. Módulos comunes en el sentido de que M1 común, ciencias, todo común. Eh, Ciencias sería biología, física, química, pero ahora como ya no hay materia mención, no se diferencia, entonces se queda con toda la materia común. M2 no, no tenemos por un tema de tiempo, porque no alcanzo. Por eso les vamos a hacer una jornada de ejercitación de M2, porque la materia de M2 igual es poquita. Es súper, súper poca, así que yo voy a elegir literal mañana los ejercicios de M2. Sí, mañana es la ejercitación de M2. Voy a elegir los ejercicios que yo digo, este siempre preguntan. Esto van a preguntar ahora, así que ahí les voy a dar como los tips, porque en serio la materia de M2 es muy poca. Solo que la dificultad de la prueba es mucho mayor. Sí, sí va a quedar grabado. Ya. Ahí, los que ya saben la respuesta, como va casi, muchas gracias, pueden responder entre ustedes y no hay ningún drama. Ya, vamos a empezar entonces. Vamos a ir con la PAES de invierno. Esta es PAES de invierno 2025 y. ¿Por qué elegí esta pregunta? Esta- Estas preguntas son, por lo general, estas de lógica. Hay un montón de ejercicios de lógica que van a tener que ir como pensando un poquito más allá de que, uy, ¿cómo puedo maximizar esto? ¿Cómo puedo minimizar esto? Y siempre es como con un juego, con una ruleta o con algo, pero tiene que ver con el eje de números. Recordemos que la prueba está ordenada por temática y por eje, entonces, prueba de números. Voy a sacar una fotito porque saluden a Instagram. Ahí sí, ya. Vamos a empezar entonces. Un juego consiste en lanzar 5 bolitas desde cierta distancia hacia los agujeros de una caja. Ya. Los puntajes se asignan según el agujero por el cual entra la bolita como se presenta a continuación. Cuando la bolita no ingresa en alguno de los agujeros, se repite el lanzamiento. El juego finaliza cuando todas las bolitas entran por uno de los agujeros, siendo el puntaje final la suma de los puntajes asignados por donde ingresó cada una de las bolitas. Eso yo creo que lo entendemos todos, que dependiendo dónde caiga la pelotita, donde entre, es el puntaje que se le va a asignar. Una persona jugó este juego y se sabe que las bolitas ingresaron por los 3 agujeros, o sea, que tuvo aquí, aquí y acá. ¿Cuál de los siguientes puntajes corresponde al máximo puntaje que pudo haber obtenido? El máximo puntaje que pudo haber obtenido, siempre y cuando, y lo está diciendo, se sabe que ingresó por los 3 agujeros. La lógica nos dice efectivamente que sí o sí obtuvo 3 más 1 más 5. Pero ¿cuál podría ser el máximo puntaje? Si las dos pelotitas que faltan, si las dos pelotitas que faltan entran en el 3, no sería el máximo puntaje. Si entra en el 3 y en el 5, tampoco sería el máximo puntaje. El máximo puntaje efectivamente tendría que ser si ambas pelotitas entran en el 5. Es la única forma que se maximice. Entonces, si sumamos 5 más 5, esto nos da 10 y esto nos da 9.
Por lo tanto, la suma total de los puntos tendría que ser 19, alternativa C. ¿Y por qué se maximiza el puntaje con eso? Porque solo nos están diciendo que efectivamente entró por los tres agujeros, pero además maximizó el puntaje. Eso quiere decir que obtuvo las otras dos bolitas en los 5 puntos. Sí, bastante rápidos, fueron bastante rápidos para responder. Sí, súper, súper bien. ¿Ya? ¿Alguna pregunta? ¿Por qué son 2 veces 5? 2 veces 5 era lógica leer bien, sí. 2 veces 5 porque la idea es tener el máximo puntaje necesario. O sea, la pelotita podría haber entrado al 3 o podría haber entrado al 1, pero aún así nos saca el máximo puntaje si es que sí o sí entraron por los tres agujeros. O sea, entró al 3, entró al 1 y entró al 5. Pero me sobran dos tiros y esos dos tiros, el máximo puntaje que puede haber entrado es que las dos hayan entrado al 5. Esa es la respuesta, ¿ya? Que, como te decía, Camila, el juego consiste en que uno tira la pelotita, tiene un punto por dependiendo dónde entró la pelotita. Nos dice que esta persona jugó y supo que entraron tres en los tres agujeros. O sea, que entró una pelotita aquí, entró una pelotita aquí, entró otra pelotita aquí y entró otra pelotita aquí. Pero se supone que son 5 lanzamientos. Son 5 lanzamientos. ¿Y cómo yo sé que son 5 lanzamientos? Porque aquí dice, son 5 bolitas. Entonces, si ya hay tres que sí o sí entraron al 3, al 1 y al 5, esas dos que quedan, sí o sí van a tener que entrar en el 5 para que el puntaje sea el mayor. ¿Se verá todo aleatorio en preguntas de eje o se verán como primero preguntas del eje número, luego de eje de álgebra? Mira, la idea es que sea así. Yo las traté de poner todas en orden, así como número, después álgebra y así sucesivamente. Y de ahí salieron los dos 5. En el caso de que no diera la afirmación de que entraron por los tres, sería 25, por supuesto, o sea, maximizar totalmente. Así la tipa fue súper seca y todas al 5. Pero en este caso no. Sí, la clase quedará grabada. Otra de las preguntas muy típicas de la PAES de M1 son las preguntas de secuencias, figuras con secuencia. Hay muchas formas de hacer, hay muchas formas de hacer en el canal de YouTube, en mi canal de YouTube, Pivo y Profe. Ahí va a estar subido. E igual los voy a estar subiendo a la historia, no se preocupen. Este tipo de ejercicios sale siempre, con fósforo, con palitos de helado, con bolitas, con lo que sea. Siempre sale una pregunta de secuencias de figuras. Y te preguntan por la figura 23, ¿ya? Todo ese tipo de cosas siempre sale. En la PAES de invierno salió esta, que fue bastante simple en comparación con la pregunta em, con la pregunta que salió en la PAES de verano. Claro, aquí todos responden al tiro. Yo les voy a explicar por qué, ¿ya? Porque hay algunos van a decir, ¿y cómo llegaron a esa respuesta? Ya. Nos dice la secuencia de figuras. Si se dan cuenta, la primera figura tiene una pelotita. La figura 2 tiene 3 pelotitas, la figura 3 tiene 6 pelotitas. Pero yo digo, ¿cómo llegué a eso? Y en realidad, lo que hay que ir contando es ¿cuánto tengo yo que ir sumando a la figura anterior? Si la figura 1 partió con 1, la figura 2 tiene que ser 1 más algo, y en este caso se agregaron 2. Y justo es la figura 2. Y en la figura 3 se agregaron 3 a lo de la figura 2, o sea, 1 más 2 más 3. Siguiendo la lógica,
Después les respondo. Siguiendo la lógica, lo que tenemos es que cada figura es la suma de lo anterior. Entonces, si yo llego a la figura 7, es lo mismo que hacer 1 más 2 más 3 más 4 más 5 más 6 más 7. Y efectivamente, esta es la forma de realizarlo. ¿Hay una forma más fácil? Hay una forma más fácil de hacerlo con una fórmula. ¿Los quiero complicar con esa fórmula? No, que es n más 1 partido en 2. Entonces, vamos a ir sumando. En este caso nos da 6, con este más 4 nos da 10, más 5 nos da 15, más 6 nos da 21, más el 7 nos da 28. Y es la forma más simple de hacerlo. ¿Qué no entendiste? No, la fórmula, pero en caso de que hubieran sido 23, la pregunta. Hoy, si me hablas de nombres así como Gauss y todo eso, no cacho, pero yo me sé la fórmula de la suma de todos los números. ¿Ya? De todos los números naturales. Y eso en realidad, o sea, claro, uno puede decir, es lo mismo que ir sumándolo al número que viene, efectivamente, po, porque al final pones la figura que tenías, la figura inicial, más lo que viene. ¿Y cuál es la que viene? Figura 2. Y justo sumas 2. Y después la siguiente figura es uno más lo anterior, po, que era como, o sea, ahora es el 3, ahora sumas 3, después vas a sumar 4, después podrías sumar 5, etcétera. Ya, existe una fórmula para hacer esto, para la suma de todo. ¿Qué hubiera pasado en el caso de que la pregunta les hubieran dicho, como les dije, la figura 23? ¿Ya? ¿Qué hubiera pasado si es la figura 23? Ustedes no van a sumar 23 números, olvídenlo. Se van a demorar mucho más del minuto y medio, 2 minutos que tienen para la prueba. ¿Se hace lo mismo hasta el 23? Sí, pero no. Lo que podrían hacer, si ustedes están muy atareados y no saben qué hacer, sumen. Literal, dense todo el tiempo y así se aseguran de tener una buena. ¿Cuál es la fórmula para poder sumar esto? Por ejemplo, si yo tengo hasta la figura 7, la suma de todos los primeros n números va a ser la cantidad de números por n más 1 dividido en 2. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Si me piden la figura 7, voy a multiplicar 7 más 1, y esto me da 8, o sea, 7 por 8 dividido 2. 7 por 8 es 56, y 56 si lo divido en 2, me queda 28. O sea que una forma más fácil de hacer la figura 23 sería 23 por 24 dividido en 2. Puedo simplificarlo cruzado también para que me dé 23 por 12 y multiplico 23 por 12. Esto me da 6, 4, 23. ¿Cuántas pelotitas habría entonces en la figura 23? 276, por ejemplo. En todos los ejercicios que se sumen números naturales, 1 más 2 más 3 más 4 más 5 más 6, hasta un número n, sirve esta fórmula de aquí. Más arriba habían dicho que era la fórmula de Gauss. A mí se me había olvidado. O sea, yo la conozco como la suma de los números naturales. Se me había olvidado que se llamaba así, ¿ya? Pero esa es la forma de sumar, ¿ya? De sumar todo. Así que esta serie de números, ¿ya? Cuando ustedes suman números naturales, 1 más 2 más 3 más 4, 1. ¿De qué materia es esto? Números. Solo en secuencia de números consecutivos sirve, pero números consecutivos enteros. ¿Por qué 24? Porque 23 más 1, 23 más el 1, 24.
Ya. Aquí correspondía n a la cantidad final de números. La cantidad final de números. Si, por ejemplo, hablamos de la figura 23, si no le preguntaron por una figura tan baja, fuera figura. Si empezamos de cero también sirve. Sí, pero el cero no tiene sentido. Esto es para la suma de números naturales. Por eso no considero los números enteros como tal. Yo los considero desde el uno en adelante. Los naturales empiezan uno, 2, 3, 4, hasta el infinito. El ejercicio entero es ese. Ese es el ejercicio entero. Nos dice que tenemos una secuencia de figuras. No, no consideraría los números negativos, porque esto viene de sumatorias. Entonces, y la sumatoria normalmente parte desde un k desde uno hasta n. Pero no les quiero explicar eso porque no les entra en la prueba y si empieza en 3, por ejemplo, da igual, tendrías que restarle el 3 que te faltó. No te serviría. Siempre esta es la suma que parte desde uno hasta n. Tendrías que restarle como la parte que le sacaste a la sumatoria. Negativos no, no, negativos no. Solo números naturales. Por eso, enteros positivos desde el uno. ¿Podría mostrarlo? ¿Qué cosa? ¿Qué cosa? Me perdí. ¿Lo de los negativos? ¿O qué cosa? Si empezara desde 3, es que si empezara desde 3, por ejemplo, la figura 3 tiene, y vamos hasta el 24. Entonces sería 24 por 25 dividido 2 menos los números que estaban antes del que sería 2 y 1. No tengo idea cómo se llama la fórmula. Yo la conozco así como fórmula como tal. No lo sé, puede que tenga un número, o sea, un nombre. Yo lo conozco como la suma de los números naturales o la serie infinita de la suma de los números naturales. Quizás tenga un nombre, pero en este momento no la sé. Bueno, ahí te respondieron como fórmula de Gauss. Pero conozco muchas de Gauss, así que no sé si esa es la que estaban buscando. A mí se me olvidan los nombres, así que yo solo la ocupo. ¿Ya? Entonces, cada vez que empiece desde otro número, ustedes buscan el n por el n más uno dividido en 2 y ese le tienen que restar desde lo que no partieron desde uno. O sea, sería el uno, el 2, el uno y el 2, porque el 3 ya está dentro. Vamos a seguir con la complicada de los fósforos. La complicada de los fósforos. ¿Y por qué le digo la complicada de los fósforos? Porque muchos tuvieron dudas de cómo hacerlo. La anterior estaba fácil. La anterior estaba mucho más fácil que esta. Esta es un poquito más complicada. ¿Qué es lo que dice el enunciado? Considera la siguiente secuencia de figuras formadas por cuadrados y triángulos que se va formando con palitos de fósforo. ¿Ya? Y vamos viendo que tenemos un cuadrado, después le agregamos más palitos, qué sé yo. Esa es nuestra figura. Y nos preguntan, ¿ven? ¿Cuál es la cantidad? Aquí está la PAES. PAES de verano 2023 o la que se llama Admisión 2024. Y nos preguntan por la figura 25. ¿Vamos a ir sacando todos? Les voy a enseñar un truco muy bacán. El truco para esto es siempre pensar en una figura que se llama inicial. La vamos a llamar inicial o puede ser figura cero. ¿Ya? Inicial o figura cero. ¿En qué consiste esta figura cero? Es del mismo tipo de la anterior, exactamente. La figura cero consiste en ver cuántos palitos se sumaron de la figura uno a la figura 2 o de la figura 2 a la figura 3. Veamos, teníamos 4 palitos, o sea, esto ya era de la figura uno
¿Y cuánto se sumó? Se sumó ese, se sumó ese, se sumó ese y ese. O sea, 1, 2, 3, 4, 5, más 5. Si consideramos exactamente lo mismo, hasta aquí era de la figura anterior. ¿Cuántos agregamos? 1, 2, 3, 4 y 5. Más 5. Nos vamos dando cuenta que cada figura le tenemos que ir agregando 5 palitos. O sea que para acá tendrían que haber más 5 palitos. Pero vamos a hacer eso con el 25. 25 veces ir dibujando todo esto. No es necesario. Porque si partimos de una figura inicial o figura cero, si para la derecha tenemos que sumar, para la izquierda tendríamos que restar. Restarle 5 palitos. ¿Y qué palitos le tendríamos que restar? Este de aquí, este de aquí, este de aquí, este y este. ¿Con cuántos palitos partimos? Partimos con ese y partimos con este palito. ¿Ven? Partimos con este de aquí y con este de acá. ¿Para qué? Cuando yo le sume 5 palitos, cuando yo le sume 5 palitos, tenga 1, 2, 3, 4, 5, la figura 1. O sea, inicialmente tenía 2 palitos inicialmente, más 5 palitos por la figura en cuestión que esté utilizando. Algunos lo hacen como n-1 o n-2, así como que esta es la figura 1, después más 2, entonces n va a ser 24, no se enreden así. Háganlo siempre desde la figura 0. La figura 0 entonces nos va a indicar que tiene 2 palitos, que esta es nuestra figura inicial. Entonces, ¿cuántos se van sumando en cada uno? 5. Si partimos en la figura 1, n es igual 1, o sea, n es la figura 1. Tendríamos 5 más 2, 7 palitos. Contamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tenemos 7 palitos. Con la otra fórmula sirve. ¿Cuál es la otra fórmula? ¿Cuál es la otra fórmula? Porque la otra fórmula, claro, primero, terminando esto, la respuesta tendría que ser, si nos piden la figura 25, sería 2 más 5 por 25, o sea, alternativa B. ¿Cuál es otra fórmula? Efectivamente, pensar este como si fueran 7 palitos iniciales. Si hubiéramos pensado que son 7 iniciales, ¿ven? Que son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Entonces estos son los iniciales y le tengo que sumar 5. Efectivamente le tengo que sumar 5, pero ahora la figura que yo esté contando, si esta es la figura 1, ¿esta va a ser la figura 2? No. Esta tendría que ser la figura 0. Todo lo que tú consideres inicial y si le vas poniendo más n por 5, este n de aquí, si tú consideraste la figura 1 como la inicial, n va a tener que ser 1 menos. ¿Por qué? Porque hay 5 palitos adicionales. Hay 5 palitos adicionales a la fórmula. Por eso no quería explicar esa de los 7. ¿Qué es con lo que quiero que se queden? Con esto de aquí. Ustedes van a ver una secuencia. Van a ver una secuencia. ¿Ya? Esta secuencia, si tienes una figura 1, te das cuenta que sumas 5 a este lado para formar la figura 2. Lo estoy explicando de nuevo. La figura 1, tienes la figura 1 con esta cantidad de palitos. Te das cuenta que en la siguiente se suman 5 palitos. Luego se suman 5 palitos. Entonces, cada figura se suman 5 palitos. Nosotros tenemos que encontrar una figura inicial para poder adicionarlo como una constante. ¿Por qué? Porque no se adicionaron 5 palitos. Digamos que esta figura 0 sería con la que empecé, con los palitos que empecé. ¿Para qué? Para que cada vez que yo multiplique por la cantidad de repeticiones, porque aquí repetí una, y justo llegué a la figura 1, repetí 2, llegué a la figura 2, repetí 3, llegué a la figura 3,
así sucesivamente. Cada vez que repita esto de sumarle 5, ojalá sea coincidente con la figura, como es en el caso 5 por n, efectivamente, si yo pongo 1, hay 7 palitos. Coincide literal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Efectivamente, si pongo la figura 1, n es figura 1, por lo tanto, esta sería la fórmula. Voy a leer las preguntas. La de números distintos de uno no sirve, eso no entendí, no entendí esa pregunta. ¿Siempre es necesario analizar la figura inicial para encontrar el total de la figura que nos piden? Correcto, siempre es necesario analizar la figura inicial, porque si la figura inicial, después te puede quedar, por ejemplo, aquí dentro de la constante, te va a quedar uno de los numeritos. ¿Cómo puedo saber qué operación usar? Si debo usar esta o la anterior. Es que depende de si, por ejemplo, aquí la secuencia fue, lo que te tienes que ir dando cuenta es qué tipo de secuencia se va usando. Aquí la secuencia es sumar la misma cantidad de palitos para todo. En la otra fue sumar la cantidad de la figura, o sea, sumabas uno, después sumabas dos, después sumabas tres, después sumabas cuatro y así sucesivamente. Es ir dándose cuenta qué tipo de secuencia va siguiendo. ¿Por qué no puede ser la letra A? O sea, lo mismo que 2 por 5 más 5. No, porque te falta la constante, o sea, como que estás dejando la figura sin estos dos palitos. Por eso no puede ser la letra A. O sea, perdón, lo pusiste como 7 por 25, ¿no? Porque no estás agregando, perdón, me confundí. Porque no puede ser 7 porque no estás agregando 7 palitos, po. No estás agregando 7 palitos. Si este fuera más 7, más 7, más 7 sería esta. Pero también le faltaría el 2 para saber este. Y hay más secuencias que esta. O sea, yo le explico siempre con este tipo de ejercicio, esto de las secuencias. Entonces le restamos la figura 1 en lo que se va sumando a la otra figura exactamente. Y eso es para obtener la figura inicial o también llamada la constante de palitos, en este caso. El 2 sale porque es donde se empezó, exactamente, como dice Manuel. Es donde se empezó. ¿Cuál es la constante? Lo que empezaste. Lo que empezaste. ¿Ya? Tú empezaste con dos palitos, pero la figura uno dice que empezaste con 7 palitos, pero en realidad podrías decir que empezaste con dos palitos, pero la figura uno, que es n, si tú reemplazas el uno aquí, te da efectivamente la cantidad exacta que fuiste sumando en cada una de las figuras, que es más 5 más 5 más 5 más 5. Entonces, hacer eso 25 veces no te renta, sino que hay que ir buscando cuál es eh, cómo multiplicarlo. ¿Por qué 5 por 25 es 5 palitos que se suman y este 25 veces? ¿Por qué? Porque te están preguntando la figura 25. ¿Y de dónde salió el 5? ¿Qué 5? Estos de acá salieron porque estamos sumando los palitos, po. Porque fíjate, si contamos la cantidad de palitos que hay aquí, cantidad de palitos que hay acá, nos damos cuenta que se adicionaron 1, 2, 3, 4, 5. Se agregaron 5 palitos de la secuencia anterior. Y después se agregaron 5 palitos de la figura anterior. Y así sucesivamente. Los 5 son los que se agregan a cada figura, exactamente. ¿Qué recomiendo para encontrar rápidamente los patrones en este ejercicio? Literal, ver cuánto se suma en cada uno, así como de aquí a acá, cuánto sumé, cuánto resté. De aquí a acá, cuánto sumé, cuánto resté. ¿Hasta qué hora es la clase? Como hasta las 10:30. Lo que alcancemos en realidad, porque son hartas las preguntas. Por ejemplo, si la secuencia es de 12 y en la primera fila hay 15, el numerito aparte sería 3, exactamente. ¿Por qué? Sí, exactamente. Dejémoslo solo en sí, porque si no se van a enredar el resto.
Eso. Eso es este tipo de ejercicio. Yo sé que es uno de los más difíciles. Siempre que la figura uno se le puede restar a las otras, se le suma. Y lo hacemos y formamos una figura cero, correcto. Siempre se hace eso mismo. Que se forme la figura cero. Si no se puede, esa es la figura cero. Pero tienen que ir haciendo coincidir el número de la figura con el n que le ponen aquí. Como aquí la figura es 1, n es 1, vale 7, coincide. Si la figura es 2, n vale 2, entonces esto sería 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. ¿Ya? Ese es la Puedes forma. hacer eso en la app Contactos. Se me acaba de prender Siri. ¿Por qué? No sé. Vamos con el 6. Otro juego. Este es de Paes de Verano. El juego consiste en lanzar un dardo en un tablero como el de las figuras. Se obtienen 10 puntos y cae en el sector A. 5 puntos, o sea, aquí son 10. 5 en el B y ningún punto si cae en el sector C. 0. Y aquí nos presentan lo que obtuvo cada uno de ellos. Entonces, ¿cuál de todos estos obtuvo el mayor puntaje? ¿Y cuál obtuvo el menor puntaje? Para saber el mayor puntaje, literal, hay que ir multiplicando cada uno de ellos por el puntaje asignado. Si tenemos que hay 4 en el A, 4 en el A, este es por 10. Todos los que sean B son por 5 y estos son por 0, o sea que no cuentan. Entonces, esto es por 10, por 5, por 10, por 5. Entonces, sumando todo sería 40 más 10, 50. Esto nos da 30 más 25. Esto nos da 55 y esto 20 más 40, 60. Entonces, ¿quién obtuvo el mayor puntaje? Roberta. ¿Quién obtuvo el menor puntaje? En este caso, Pedro. Así que, alternativa D. Exactamente. Bien. Todos la atinaron. Ya esa estaba un poco fácil, pero siempre son estos, como temas de juegos, también está hecha con billetes, ya estos ejercicios con billetes, pero siempre es como número multiplicar, número multiplicar. También de verano. Un colegio de enseñanza media tiene 180 estudiantes en total y un sexto de ellos pertenece al segundo medio B. El día en que el segundo medio B realizó una elección en su directiva, faltó la décima parte de los estudiantes. Quienes asistieron votaron entre Fernando y Josefina. Un tercio de los estudiantes votaron por Josefina y no hubo votos nulos ni blancos. ¿Cuántos votaron por Fernando? ¿Qué recomienda para sacar 1000 puntos? Leer bien, porque yo sé que tienen los conocimientos, pero es el leer bien, el subrayar, el leer con detenimiento. Primero, nos dice que el colegio en total tiene 180 estudiantes, en total. O sea, el colegio de media. Un sexto de ellos pertenece a segundo medio, o sea que el total de la media son 180. Si yo quiero sacar cuántos son de segundo medio, sería multiplicarlo por un sexto, porque nos dice un sexto de ellos. Y recuerden que siempre que tengamos una fracción, un sexto de es una multiplicación del total. Entonces, como dicen ahí, es lo mismo que dividir el 180 en 60 y esto nos da 30 alumnos que corresponden al segundo D. Nos dicen también que bla, 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 pero faltó la décima parte. En el segundo D hay 30 estudiantes. Si faltó la décima parte, significa que faltaron 30 por un décimo, o sea,
tres estudiantes. Tres estudiantes fueron los que faltaron. Si faltaron tres estudiantes, la votación, ¿cuántos hubieron en la votación? Porque nos dice que faltaron esos 10 estudiantes y solo los que estuvieron ahí votaron. No van a votar los que están enfermos. Entonces serían 30 menos el 3 nos da 27. O sea que la votación se llevó a cabo solo con 27 estudiantes. Ahora nos dicen también, un tercio de los estudiantes votaron por Josefina. Eso significa que Josefina, de 27, solo un tercio votó por ella. Lo podemos hacer de esa manera y podemos decir que Fernando fueron 27 por 2 tercios. ¿Por qué? Porque si un tercio votó por Josefina y nos están preguntando por Fernando, es lo que le complementa, lo que le complementa al un tercio. Pero lo vamos a hacer de a poco. 27 dividido 3 son 9. Entonces, si 27 yo le resto los 9, nos da 18. Entonces, esto de aquí nos debería dar 18. ¿Ven? 9 por 2 nos da 18. Entonces, ¿cuántos estudiantes votaron por Fernando? La alternativa correcta es 18, por, por lógica. ¿Ya? Tiene que ver con el uso, bueno, también 18 porque 20 es mucho, 20 no es tanto. Muchos hubieran puesto 20, pero 2 y uno es muy poco, sí es verdad, sí es verdad. Pero esas serían como que tendrían 50 y 50 si es que no supieran hacerla. Pero en realidad la forma de hacerla es simplemente leyendo bien. Si leen bien el ya, esto es línea por línea, haciendo los ejercicios línea por línea, van a asegurarse de tener los ejercicios buenos. Vamos con ejercicio de porcentajes, que estos también son bien pesados con los porcentajes. En una tienda se vendieron 20 patitos de goma en un día. Si el día siguiente aumentó en un 5%, ¿cuánto se vendieron? En la parte descuentan puntos por pregunta en blanco, no. Aquí literal es sacar el 20, o sea, perdón, el 5% de 20 y sumarlo. ¿Cómo se saca el 5%? Recuerden, si nosotros sacamos el 10% de 20, ¿cuánto es? El 10% de 20 es, si 20 es 100%, el 10% es 2. Si yo quiero sacar el 5%, es literal la mitad de 10%. Entonces sería 1. Por lo tanto, el 5% de 20 es 1. Eso significa que se vendieron 21 patitos, porque es, como dicen ahí, 20 que es lo que se vendieron ayer y que lo igualaron, más 1. También, efectivamente, otra forma de hacerlo, pero es un poco más complicado de multiplicarlo, pero efectivamente es hacer que el 100% sea 20 y calcular el 105%. También es válido. Hacer una regla de 3. La regla de 3 es siempre multiplicar cruzado, en este caso 105 por 20, y dividirlo en 100. No recomiendo mucho el hacerlo de esta manera cuando son números así, pero si no queda otra hay que hacerlo. Con la fórmula de aumento. Sí, esta sería como la fórmula de aumento. No conozco la fórmula de aumento como tal. O sea, quizás sí la conozco, pero me refiero así como si me dices la fórmula de aumento. En este momento no se me ocurre ninguna. Yo me conozco estos trucos así que son como los que se utilizan para hacer los ejercicios más rápido. Normalmente para sacar los porcentajes uno tiene como
formas más fáciles de sacar ciertos tipos de porcentaje. Por ejemplo, el 100% sabemos que es el total. Si queremos sacar el 50%, dividimos por la mitad. Sacamos el 1/2. Si queremos sacar el 25%, es lo mismo que, lo voy a poner así mejor, dividir en 2. Si queremos sacar el 25%, es dividir en 4. Si queremos sacar el 10%, es lo mismo que dividir en 10. Si queremos sacar el 1%, dividir en 100. Si queremos sacar el 5%, es lo mismo que dividir en 20. Pero una forma más fácil es sacar el 10% y ese resultado dividirlo en 2. Esto de aquí es sacar el 5%. ¿Qué es lo que hicimos acá? Nos estaban preguntando por el 5% de estas ventas. Entonces, si yo tengo el 100%, para sacar el 10% es 2. Y si yo quiero sacar el 5% es la mitad de esto. ¿Y cuánto es la mitad de 2? La mitad de 2 es 1. Por eso, el 1 es el 5%. Escríbemelo mejor, ¿ya? Por favor, escríbeme mejor la duda. 20%, ese también me faltó. 20% es lo mismo que dividir en 5. Correcto, efectivamente. Si dicen que un número disminuye su 10%, se multiplica por 0,1, 0,9, depende cómo quieres hacerlo. ¿Por qué? Si disminuye en 10%, si ya disminuiste, esto se multiplica por 0,9. Si ya los disminuiste, pero si quieres calcular el total, menos el 0,1 por el total, ahí tendrías que multiplicarlo por 0,1. Así como que quieres hacer el resultado menos el otro resultado. Ahí sería como la forma de calcular el disminuirlo. Siempre me confunden si aumentan el 5% y el aumento en su 5%. Depende, porque ahí dicen el 5% de quién. En el 5% del total, en el 5% del aumento. Ahí tienes que leer bien, quizá porque si tú dices en su 5%, sigue siendo lo mismo. O sea, lo que me preguntaste es exactamente lo mismo. ¿Será necesario saber las fórmulas de variación porcentual? No, no es necesario. Con porcentaje lo puedes hacer. Ah, en ese caso, no lo decía por 5% de qué cosa. Ya, en esos casos tienes que leer bien solamente porque en realidad son como errores de lectura, por lo general, ese tipo de ejercicio. ¿Ya? En honor al tiempo, vamos a seguir. ¿Ya? De todas maneras, me pueden preguntar por el DM todo lo que necesiten. ¿Ya? O también pueden dejar en los comentarios de YouTube todas las preguntas y todo eso. Yo los voy a estar leyendo. Recuerden que esta clase va a quedar grabada y se va a subir a YouTube. Mi YouTube, PiwiProf. Este es facilísimo, porque es solo leer una infografía. Ah, ¿qué alternativa es? No la respondí. Ah, sí, sí la respondí, pues dije que era 21. Alternativa, alternativa. Ya. En esta de aquí, ahora como que les dio por poner hartas infografías, con hartos dibujitos y cosas así. Bueno, este tipo de ejercicios, lo mismo, leer. O saber interpretar los gráficos, saber interpretar los datos.
La siguiente infografía se muestran los porcentajes de distintos tipos de agua que hay en la Tierra. Tenemos 97,5 de agua salada, 2,5 de agua dulce, tenemos 69,7 de glaciares, 30% de acuíferos, 0,3 de ríos arroyos. Y solo el 0,007% del agua está disponible para el consumo humano, que esto es agua potable. ¿Cuál es verdadera? Un 69,7% del agua en el planeta está en los glaciares. Esta de aquí, la mayoría la puso. ¿Y por qué no es? Porque esto es parte del agua dulce. Nos están diciendo que si, por ejemplo, esto fuera, imaginemos 100.000 millones de metros cúbicos, ya, pero le vamos a poner 100.000 por hacer el truco. En total, perdón. En total. Eso sería 97.500 de agua salada y el resto serían 2.500 de agua dulce. Si es que nosotros tuviéramos 100.000 en la unidad que sea. Pero dentro de este porcentaje, o sea, dentro de los 2.500 de agua que teníamos, el 69,7% de los 2.500 es glaciares. Por eso, este es una parte del agua dulce y no es correcta. Muchos se equivocaron en eso porque dijeron, glaciar, glaciar, 69,7 es esa. Y no. La siguiente nos dice, la mayor reserva de agua dulce del planeta se encuentra en los glaciares. Esa es correcta, porque efectivamente, si vemos y analizamos el agua dulce, el mayor porcentaje de agua dulce está en los glaciares. Pero vamos a ir con la siguiente. Para determinar el porcentaje de agua que consume el ser humano de los ríos se debe realizar la operación. Ojo, para el consumo humano, pero esto, ¿del agua dulce? ¿De los ríos? ¿De dónde es? Aquí, ¿de dónde lo sacó? De los acuíferos. Pero no nos está diciendo eso. Y en este caso, más encima nos dice, aquí nos dice, para determinar el porcentaje de agua que consume el ser humano de los ríos, y en los ríos y arroyos es el 0,3%. 0,3% es lo mismo que escribir 0,3 partido 100. O sea, si yo lo escribo en decimal, esto es dividir 3 dividido 1000, o sea, 0,003. Esto habría que multiplicarlo en vez de 0,3 por 0,003. Por eso se descarta la C, ¿ya? Por eso se descarta. Porque este 0,3 de aquí corresponde a los acuíferos, ya que 30 dividido 100 es 0,3. Ya, es por eso que se descarta la C. ¿Hay más agua disponible en glaciar y acuífero en conjunto que el agua salada? No, esa es un rotundo no. Rotundo, rotundo no. Pero esa es la forma de leer estas infografías, ¿ya? Pero recuerden, si les dice 0,3%, esto es lo mismo que escribir 0,3 dividido 100, porque dice por ciento. Entonces yo podría escribir esto 3 dividido 1000, o sea, 0,123 decimales. Ese es el motivo, ¿ya? Con la que se descarta la C. Y el 0,07, además se tendría que dividir en 100, correcto, tendría que dividir en 100. Yo lo pensé solo por el 0,3, pero efectivamente este también tendría que dividirse por 100, porque nos dice que es, aunque nos están diciendo el porcentaje de agua, pero de todas maneras también habría que dividirlo por 100, correcto. Así que es 0,00007 por 0,003.
Ya así lleno. Está descartadísima esa. Descartadísima. Vamos con la 15. De acuerdo con un estudio del Instituto Nacional del INE, el porcentaje de personas de 60 años o más, es que veo cortado aquí porque tengo el chat. Momento. Ya voy a ver de acá mejor. Que vive en Chile respecto a la población total ha ido aumentando progresivamente en las últimas décadas. Si bien en 92, esto es puro texto, de verdad, mucho texto, pero hay que leerlo todo. En el 92, este grupo equivalía al 9,5% de la población total de habitantes del país. En 2022 aumentó al 18,1% y se espera que en 2050 este sea 32,1% de la población. ¿Cuántos puntos porcentuales, eso significa como en cuánto porcentaje varió solamente, se estima que aumentará la población de 60 de entre el 2022 al 2050? Recopilemos los datos que nos dan. Nos dicen que el 2022 teníamos 18,1%. Este aumento de aquí es respecto al 9,5 que estaba antes. ¿Cómo puedo mejorar mi concentración con ejercicios con tanto texto? Me desgasta mucho. Hacer lo que estoy haciendo yo. Leerlo todo a la rápida, así como ya, y después leerlo línea por línea, pero leerlo con cuidado, ¿ya? Y recalcar lo más importante también, que es subrayar, destacar. Al menos ahora les permiten destacadores. Antes, cuando se daba la PSU ya no les permitían ni destacadores, era como el lápiz HB y la goma, y chao. Ahora por lo menos permiten destacadores, así que ocúpenlo, tómenlo, lleven todos los destacadores de colores y destaquen todo, 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 pero no destaquen lo más importante, los que les ayuda a concentrarse. No raye, por favor, Danitza. Gracias. Antes no permitían, ¿no? No, antes no lo permitían. O yo creo que sí, pero depende del examinador también. ¿Permiten tener un reloj? No lo sé. Según yo, no, porque ahora la mayoría de los relojes son inteligentes, pero depende del examinador. Hay examinadores que sí. Hay examinadores que sí lo permiten, hay examinadores que no. Pero sí hay algunos que sí lo permiten. Relojes digitales no, pero sí relojes analógicos. Ya esto, tic, tic, tic. Ya. ¿Análogo o analógico? Buena pregunta. Ya. Entonces, seguimos. Este aumento no es que haya aumentado en 18 y yo tenga que sumarle aquí, sino que llegó a ser 18,1%. Y en 2050 estamos esperando que esto sea 32,1%. O sea, que llegue al 32,1%, no que se le sume 32. ¿En cuánto varió este porcentaje? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Restar. Literal es restar. Porque nos dicen cuánto varió. Sí, tapones de oído, obvio que sí. Yo tengo estos que los compré por Amazon, que se llaman los Loop, que ahora para Chile salieron los que se llaman Mute. Son iguales, no son exactamente iguales, pero son la copia de estos, de los Loop. Son muy bacanes para la concentración y son así. Son muy, muy bacanes. Los full recomiendo. Así que sí, eso sí te dejan tenerlos. Los puntos porcentuales, como les decía, tienen que ver con la variación de los números. ¿Cuánto varió el porcentaje? Entonces restamos para abajo. 12 menos 8 nos da 4. Entonces este nos da 2 menos 1. O sea, 14%. Varió en un 14%. El 9,1 era un distractor. Audífonos no se permiten.
No, era totalmente un distractor porque solo nos estaban diciendo en el 92. Pero el punto porcentual es eso, lo que decía, así como el número del porcentaje, si es que el porcentaje lo metiéramos como solo sin la parte por ciento, literal, puro número. Esto de aquí, esto sería el valor porcentual o el punto porcentual, ¿ya? Y el ejercicio era así de sencillo, era solo restar, pero no había que mirar ese 9. Se llama mute, mute, así. Los vi en Instagram, me salieron publicidad en Instagram y yo así, son igual a los loop. Los que tengo yo son loop. Los compré en Amazon. Pero los mute están en Chile. Así que, ay, le respondí sin querer a una persona. Esperen, no, pensé que se los había enviado a todos. Esperen, mute en Instagram, algo así se llamaban. Y loop de Amazon. Sí, de más que sí, porque esto normalmente lo usan las personas con hipersensibilidad auditiva. Se usa para los conciertos, se usa todo, y de verdad sí se puede escuchar, pero te bajan los decibeles. Así que, y hay algunos que son como totalmente para dormir, que se tapan totalmente, pero sí. Así que ahí los pueden. En Mute me salió en publicidad en Instagram. No sé si se llaman así, pero los vi. Y los que tengo yo son de la marca Loop. Ahí está. Loop, que los compré por Amazon. Esos mismos, exactamente. Esos mismos. Mutes. Ya. Espero que les sirva para la gente que tenga hipersensibilidad o que les cueste concentrarse, al menos a mí me sirven mucho. Y por ejemplo, me pongo para estudiar, me servía mucho ponerme taponcitos y ponerme audífonos que van por sobre la oreja y me concentraba mucho. Pero yo sé que esos audífonos no están permitidos, pero por lo menos que les sirva como como resguardo de un poco más que les pueda ayudar a concentrar. ¿Hacen envíos de Amazon a Chile? Sí, sí, sí hacen. Y son gratuitos desde como $50, o sea, tenés que comprarte como cuatro, sí, pues, pero sí, sí hacen. ¿Ya? Y esos los Wii Earplugs, los Wii Earplugs, esos también les pueden servir. Ven, ahí tienen recomendaciones también para personas que tengan hipersensibilidad auditiva. ¿Cómo tenía que haber sido la pregunta para ocupar la fórmula? Es que aquí no hay variación porcentual. Variación porcentual sería como que haya aumentado en tanto por ciento. Entonces tú le hayas tenido que sumar un porcentaje antes, pero aquí no tuviste que sumar nada. Tranqui, Sofi. Ya, me dicen, profe, siento que se va mucho del tema. Ya, voy a seguir con los ejercicios, que hay muchos que están... Lo siento. Uy, Ocurrió un espere, problema con la... espere. Ahí sí. Ya, sí es verdad. Me estaba yendo mucho del tema, estaba dando un dato solamente. Disculpa, Sofía. Ya, vamos a seguir y no voy a responder tantas preguntas para que no se distraigan tanto, ¿ya? Igual todas las preguntas por DM. Una wincha utilizada en construcción tiene dos unidades de medida distintas y se representa el trozo de esa wincha. Bueno, ¿cuál es la idea? ¿Cuál es la idea de este tipo de ejercicio? Cuando tenemos un ejercicio de transformación de unidades, lo que tenemos que ir haciendo es buscar algún tema, o sea, algún número que nos haga decir, efectivamente, si 2 pulgadas son 5 centímetros, una pulgada tendría que ser entonces, si paso el 2 dividiendo para el otro lado, tendría que ser 5, 5,1. ¿Por qué 5,1? Porque está como justo en 5,1. 5,1 medios. Entonces, si yo quiero aumentar eso, por ejemplo, que fueran 30 pulgadas, ¿cuántos centímetros son? Esto es lo mismo que haber escrito 30 por 1, luego 30 por 51, o sea, 5,1 partido 2.
¿Por qué? Porque la proporción se mantiene. Entonces, la única alternativa que no funciona sería la alternativa A, porque es la que tiene 5,1 dividido en 2. Esto es simplemente con transformación de unidades. Cuando tenemos una transformación en sí, tenemos que primero encontrar cuál es la equivalencia que existe. ¿Ya? Y la equivalencia en este caso es que 2 pulgadas que nos dicen aquí es 5,1 centímetros. Entonces, si yo necesito ver cuánto es la cantidad de centímetros que yo tenga, si por ejemplo tengo 2 centímetros, 51, o sea, 5,1 centímetros, yo quiero saber cuántos son X pulgadas, necesito ver cuánta es la transformación, po. Y para saber esa transformación, para poder hacer una regla de 3, siempre tengo que buscar cuánto vale una pulgada. Y una pulgada corresponde a 5,1 dividido en 2. Porque si yo hago la regla de 3, 5,1 por 1 dividido en 2. Entonces, ¿qué pasa si yo ahora trato de buscar, no sé, X pulgadas con las mismas 2 pulgadas, 5,1 centímetros? Va a ser multiplicación, 5,1 por X dividido en 2. Y al final es justo la alternativa que te sale. Todas las transformaciones se hacen con regla de 3. ¿Por qué? Porque yo a partir de esta equivalencia, yo saco como lo que me falta. Vamos con la 22. La cantidad de bacterias de cierto cultivo aumenta en un 20% cada 40 minutos. Entonces, si la cantidad inicial de bacterias era 250, ¿en cuánto aumentó transcurridas 2 horas? Este ejercicio a muchos les cuesta por el tema de que no saben cómo se dimensiona el tiempo. ¿Ya? Entonces, si tenemos, por ejemplo, nos dice que aumenta, primero, 2 horas son 120 minutos, ¿cierto? ¿Por qué? Porque una hora son 60 minutos. Más o menos para ir viendo. ¿De dónde viene esto? Porque si nos dicen justo aquí 2 horas, 2 horas son 120 minutos. Y cada 40 minutos se produce un aumento, significa que en 2 horas o también 120 minutos se produjeron, o mejor dicho, ocurrieron, em, ocurrieron 3 ciclos de crecimiento, ¿ya? O sea que serían 3 aumentos o 3 ciclos de estos 40 minutos. Entonces, como ya sabemos que son 3 ciclos, vamos a ir contando ese ciclo. El primer aumento es del 20%. Entonces yo voy a calcular de los 250 iniciales, ¿cierto? Los 250 inicial, les vamos a multiplicar el 20%. ¿Y qué habíamos dicho del 20%? Que es lo mismo que calcular un quinto o dividirlo por 5. Entonces, teniendo esto nos da 50. O sea que tenemos 50 más. Eso significa
que para el segundo aumento, ahora tenemos 250 más 50, o sea, 300 bacterias. De las 300 bacterias, entonces vamos a calcular también el 20%. ¿Cuánto aumentó en este segundo aumento? Tenemos 35 serían 60, o sea, 60 más. En el tercer aumento, entonces, vamos a tener 300 más los 60, 360, entonces 360 por un quinto. Y esto nos da, esto dividido en 5 sería por 10, dividido en 2. Esto debería dar 72 más. O sea que finalmente, ¿nos pregunta qué tenemos finalmente? No. Belén, escribe la pregunta. Escribe la pregunta, por favor. ¿Cómo hace esa operación de multiplicado por un quinto? Lo que pasa es que estamos buscando en cuánto aumentó. Y si aumentó en 20%, como dijimos en el ejercicio anterior, 20% es lo mismo que el número dividido en 5. Es una forma mucho más fácil de encontrar el, el 20%. Hay algunos, por ejemplo, ahí a Tomás se le hace más fácil por 0,2. ¿Se puede hacer con la fórmula de crecimiento exponencial y después sacar la diferencia también? ¿Sí? Sí, por supuesto. El uno no influye en nada, ¿no? No para nada. Entonces ahora nos preguntan en realidad en cuánto aumentó, no cuánto fue el valor final de las bacterias. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Sumar. Esto nos da 110 y luego más 72 nos da 182, alternativa C. Exactamente, Manuel. Es multiplicar por 20, luego dividir por 100. ¿Cómo se sabe que se toma el valor anterior? Porque lo que pasa es que es un aumento respecto al anterior, porque es un ciclo. Y estamos diciendo que este sería como el primer ciclo. Entonces, el primer ciclo tenemos 50 que aumentaron. Entonces, para el siguiente ciclo necesitaría el nuevo total. Y el nuevo total en este caso es 360. ¿Ya? Es por eso. Ya. Voy a seguir. Ujú. No. Tenemos la siguiente. En una tienda de perfumería se empacan jabones en caja. En la figura se representa la relación entre la cantidad de jabón y la cantidad de caja. Hasta que en realidad iba a estar hasta las 10:30, pero al principio me puse a explicar ciertas cosas y nos pasamos un poco y con las recomendaciones o preguntas que me hacían, así que estoy respondiendo menos preguntas para poder alcanzar. Espero que alcancemos hasta un cuarto para las 11 para que no sea tan tarde. De todas maneras va a quedar grabado como siempre. Ya. Entonces, nos dice la cantidad de cajas que se necesitan para empacar dicha cantidad de jabones. En este caso tenemos la cantidad de jabones como variable dependiente y la variable independiente. Y nos dicen, se puede modelar una función definida por 20 por x, o sea, 20 por x significa que la cantidad de cajas es la variable independiente, que sería x, y la cantidad de jabón es la variable dependiente. Significa que si yo reemplazo aquí un 1, este me daría 20 efectivamente. Por eso sigue una relación lineal. Y la pregunta es, ¿qué representa el número 20? Claramente la cantidad total de jabón y la cantidad total de cajas no lo representa, porque estas son variables. Y este de aquí no varía, es una constante. Lo que varía es
o el fx o el x, pero 20 no varía. Ahora, ¿cómo sabemos si es constante de proporcionalidad directa o inversa? Directa quiere decir de que si aumenta, si hace que aumente, esta aumenta. Efectivamente, es una variable directa. Para que sea inversa, tendría que estar dividiendo al 20, o sea, perdón, al x. Directa va hacia arriba y los números aumentan, correcto. Este de acá, el 31, es fácil, pero de todas maneras lo puse igual porque se veía como difícil, pero no es tan difícil como parece. También podemos decir que es directa por el gráfico, sí, exactamente. Vamos con esto. En una escalera, la parte horizontal de cada escalón se llama huella y la parte vertical se llama contrahuella. ¿Cómo se representa? Bla, 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 bla. De acuerdo con la ley, la relación entre la huella y la medida de la contrahuella está hecha por la siguiente ecuación. H más 2C es igual a 64. Si la huella de la escalera mide 30, o sea, al tiro reemplazamos 30, ¿cuánto mide la contrahuella? Y aquí literal es despejar la X, o en este caso, despejar la C. Pasamos restando, nos queda 2C, 64 menos 30, porque este lo despejamos para allá, y luego nos queda este como 34. Entonces 2C, el C para que quede libre tendría que dividirse por 2, ya que está multiplicando, y esto nos da 17 centímetros. Alternativa B. Era más difícil como leer el enunciado que en realidad hacerlo, si se dan cuenta. Sí, todos tienen una dificultad distinta. Este de aquí es solo interpretar gráfico. Vamos a interpretar el gráfico circular. Nos dice que 4 personas deciden aportar con dinero a un fondo común para iniciar un emprendimiento. En el siguiente gráfico se representa la distribución de lo aportado por cada una. Recuerda que lo podemos, o sea, lo puedes ver en la grabación, ¿ya? Que va a estar subida ojalá hoy día en la noche, ¿ya? Para que así avancemos y que, bueno, ahí me devolví, de todas maneras, ¿ya? Para que avancemos y hay algunos que están complicados con la hora, así que lo entiendo. Ya. Entonces, nos dice, bueno, aquí tenemos el gráfico, qué sé yo. Si lo aportado por las 4 personas se representa por X y Carla aportó 150.000, ¿cuál de las siguientes ecuaciones tiene como solución el total? El total, aquí lo está diciendo, está representado por X. O sea que la suma de todas las cosas tiene que dar X. Con eso ya podemos descartar al tiro la primera, porque nos dice lo aportado por las 4 personas es X. Carla aportó 150. Carla, esta de aquí, aportó 150. O sea que ya no tenemos que poner el 50 de ahí. ¿Cómo representamos entonces los porcentajes? Esto es el 50% del total. Esto es el 10% del total. Y esto es el 25% del total. Si el total es X, tendría que ser entonces el 50% de X, tendría que ser un medio de X. El 10% de X tendría que ser 1/10 de X. Si ustedes simplifican 10 partido 100, les va a dar 1/10. Y el 25% de X, si ponen 25 dividido 100, van a llegar a 1/4 de X. Entonces, ¿cuál tendría que ser el total? Efectivamente, un medio de X, 1/4 de X, un décimo de X y los 150 que aportó Carla. Esto de aquí no tiene nada que ver
Y esta es la otra por la cual se podrían haber confundido, pero a estos, todos estos de aquí, les falta el x, multiplicarlos por el x, porque no podemos estar sumando 0,5 en plata. Tiene que ser 0,5 de algo, porque un medio es 0,5, por ejemplo, pero no voy a pagar 0,5 pesos, sino que tengo que pagar 0,5 de algo, más un cuarto de algo, más un décimo de algo, etcétera. El 3 partido 20, no tengo idea. No tengo idea. No sé de dónde. Quizás hay alguna forma de llegar a ese 3 partido 20, pero no lo sé. No lo sé. O sea, solo porque está ese 3 partido 20, yo dije como, no. Yo creo que debe ser el 15. Debe ser por algo con el 15%, pero no lo pesques. Sí, debe ser algo con el 15%, como el 15% de 100, algo así. De ahí debe venir el 3 partido 20. Pero no lo pesques. ¿Ya? Siguiente. El rendimiento de un vehículo se calcula como la razón entre los kilómetros recorridos y la cantidad de litros de benzina consumidos para recorrerlos, y se expresa en kilómetros por litro. En el siguiente gráfico se representa la cantidad de kilómetros recorridos por cuatro vehículos en función de la cantidad de litros. ¿Cuál tiene mayor rendimiento y cómo puedo saber eso? Nos dice que el rendimiento tiene que ver mientras menos litros consumo, más kilómetros recorro. Y ustedes pueden responder esto solo con una línea. Ahí. Si yo gasto el mismo litro en los cuatro vehículos, gasto el mismo litro. Fíjense, el mismo litro. El que más kilómetros me da es el V1. Después le sigue el V2, después le sigue el V3 y después le sigue el V4. Y este es como el que más consume. Entonces, el que tiene mayor rendimiento es el que ocupando un solo litro, recorro, no sé, 17 kilómetros. ¿Ya? Como te digo, la idea de rendimiento tiene que ver con qué. Aquí lo dice. Se calcula entre los kilómetros recorridos y la cantidad de litros de benzina consumidos. La idea es que recorras la mayor cantidad de kilómetros con la menor cantidad de litros posibles. Si yo tiro una línea vertical, puedo saber el rendimiento de cada uno de ellos. Porque si yo ocupo un litro me sirve para. Lo pueden hacer también con 2 litros, incluso. Mira, pero esto ya se va a ir un poquito más arriba. 2 litros me sirven para 35 kilómetros en el vehículo 1. Me sirven para 25 kilómetros en el vehículo 2, para 20 kilómetros en el vehículo 3 y para 15 en el vehículo 4. O sea, lo que quiere decir es que si yo tiro la línea porque se supone que estoy gastando la misma cantidad de litros, pero voy a correr en los distintos vehículos kilometrajes distintos. El que recorre mayor cantidad de kilómetros es el más rendidor, así que por eso es el vehículo 1. ¿Ya? Este es otro de análisis de gráfico. Una persona abre por la mañana una caja de leche de 1 litro y se sirve de un vaso hasta los 250 ml por la tarde. Hasta los 250 ml, perdón. Por la tarde se sirve nuevamente leche de esta caja y lo hace en una taza de 300 ml. Por la noche utiliza 350 para preparar un postre. ¿Cuál representa al gráfico? Primero tenemos que la caja de leche tiene 1000. ¿Por qué tiene 1000?
porque ahí nos dice 1 litro. 1 litro equivale a 1000 ml. 1 litro equivale a 1000 ml. Entonces, esos 1000 ya sabemos que no va a partir con ninguno de esos dos. Pueden ser A o B. Luego nos dice que se sirve en un vaso hasta los 250 ml. ¿Esto qué quiere decir? Que bajó en un momento preciso 250 ml. Y después, en el tiempo o en las horas, se mantuvo constante hasta que llegó la tarde y bajó 300 ml más, o menos en este caso, porque los bajó. Y después llegó la noche y ocupó 350. Y después se cerró la leche y quedó con 100 ahí. La alternativa correcta es la A. Como dice uno de los comentarios, la B es como si se le echara la leche de una, exacto, pero fíjate que en el tiempo es como si todo el día estuvieras goteando leche. Si como de una forma constante estuvieras goteando leche hasta que llegue la noche y después queden 100. En cambio, este lo hace por tramo. Un tramo le echa leche, después queda constante. Otro tramo le echa leche, queda constante. Otro tramo más leche, queda constante. Por eso se refiere a ese ejercicio. Vamos con la siguiente, y esto es de geometría. Tenemos esta fábrica de juegos para niños que crea figuras para adornar casas de juguete. Tienen un mismo modelo de camas con respaldo compuesto por dos paralelepípedos rectos, con distintas dimensiones dependiendo del alto. Puro relleno. ¿Cuál de las siguientes expresiones permite determinar el volumen? Nos preguntan por el volumen, dependiendo de la altura que tenga dicha cama. El volumen, como ustedes se recuerdan, se calcula como la multiplicación de toda o de cada una de las dimensiones. En ese caso, largo, ancho y alto. Y los dos paralelepípedos serían los volúmenes enteros. Entonces, en este caso, por ejemplo, en este sería 2x por 2x por x. Perfecto. ¿Qué pasa con este? Este sería x por 1,5x, pero tenemos un problema. ¿Cuánto vale este? Se supone que estos están alineados y al estar alineados tiene la misma dimensión acá de 2x, la misma dimensión acá que acá. Por lo tanto, los volúmenes tendrían que ser 2x por 1,5x más 2x por 2x por x. ¿Y quién hace eso? Este no, este no, este. Alternativa A. La única que tiene la respuesta de los volúmenes. Porque recuerden, volumen es dimensión por dimensión por dimensión. Largo, ancho, alto. Quedan 4 preguntas, así que tranqui. ¿Por qué centímetros al cubo? Literal, porque cada una de estas, de que están aquí, son centímetros. Entonces sería centímetro por centímetro por centímetro. Y las dimensiones son iguales que los números. Las unidades se multiplican igual. Entonces centímetro por centímetro es centímetro cuadrado. Por centímetro nos da centímetro al cubo. Por eso son centímetros cúbicos. Pero estas son dimensiones o unidades de medida. Eso lo vamos a ver más en física. Ya, seguimos. Esta de aquí es muy intuitiva, pero hay que leer harto, así que vamos a hacerla.
Se tienen dos prismas rectos de base cuadrada que se juntan por una cara lateral, formando un nuevo prisma. Entonces tengo uno, tengo otro, los junto. Apple Pen. ¿Cuáles de las siguientes razones justifica que el área total, y nos preguntan, ¿cuál justifica que el área total del nuevo prisma sea menor que la suma del área total de los prismas originales? Veamos. Si tenemos que pintar el área de aquí, el área de acá, el área de acá, el de atrás, este de atrás y este de aquí abajo, porque así se pintan 6 caras. Y en este también se pintan 6 caras. Cuando yo los junto, ¿qué es lo que ocurre? El área efectivamente es menor, porque hay dos caras aquí, la cara de este y la cara del de allá, que se juntaron y ahora hicieron un cubo más grande, o sea, un cubo, una figura más grande. Por lo tanto, la única manera que podemos explicar que el área total, efectivamente, de todo esto, que si el área total, por ejemplo, es 30, este es 30 y el área total debería ser 60, no, quizás sea 50 y 50. ¿Por qué? Porque efectivamente se perdió esta cara de este de aquí y de esta de aquí. Se perdieron. Por lo tanto, las caras laterales donde se juntan los prismas originales no son parte de la superficie del cuerpo resultante. Esa sería la correcta. Todas las demás son solo distractores. Todas las demás son solo distractores. ¿Ven? Tiene un prisma 6 caras, siempre tiene el área menor. Cada uno de los prismas tiene un área total menor que el área... No. Aunque esto es verdad, no responde ni justifica lo que les están preguntando. Justo estaba respondiendo eso. Cada uno de los primos originales tiene un área total menor que el del área total del cuerpo resultante. Eso es verdad, pero no responde que la suma de estos dos sea más chico que el área total. La única que responde es que esos dos se juntaron y ahora esas caras no se ven, porque están pegadas, porque ahora quedan pegadas. Queda pegada esta área de aquí con esta área de acá. Porque en total los prismas originales tienen 4 bases, mientras que el nuevo prisma tiene solo 2 bases. Pero es que eso no justifica tampoco que el área sea menor. Porque fíjate que el área de aquí más el área de acá es igual al área de acá. Porque no se perdió esa parte. Entonces, si este vale 4 y este también vale 4, este de aquí vale 8. Efectivamente vale 8. Pero no te están preguntando eso, te están preguntando del área total. ¿El nuevo prisma tiene una base o no? Sí, pues está. Estas son las bases. Y estas son las bases del antiguo. Vamos con la 53. Muchos cayeron en este. Si preguntaran por el volumen no cambia, efectivamente. Si preguntaran por la suma de los volúmenes, el volumen sería igual a la suma de ambos, efectivamente, pero en el área sí cambia. En la cuadrícula adjunta se dibuja la circunferencia T de radio 1, una unidad con centro C menos 1 menos 2. Se traslada con un vector, luego se refleja respecto al eje, obteniéndose una circunferencia R. Vamos a dibujar. Nos dice que tenemos una circunferencia de radio 1 en C menos 1 menos 2. O sea, si este es el 0, los negativos están hacia la izquierda, o sea, menos 1. Este es el X, este es el Y. Todos los puntos son X, Y. Y el Y, en este caso, queda en el menos 2, o sea, 1, 2. Aquí queda mi circulito. Este es mi circulito. Perfecto. El centro del círculo. Y nos dice que se traslada según el vector 3,4. Para trasladar, necesitamos siempre sumarle X, o mejor dicho, 3 en horizontal y 4 en vertical. 3 en horizontal, 4 en vertical.
sería 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4. Justo aquí. Entonces mi nuevo círculo queda aquí, provisoriamente. Luego nos dice que se refleja con respecto al eje Y. Si se refleja con respecto al eje Y, la reflexión es literal el espejo. En el centro de la circunferencia queda a 2 espacios del eje Y. Este es el eje Y. Entonces queda 2 espacios. 1, 2. Eso significa que al otro lado también va a estar a 2 espacios. 1, 2. Justo acá. Entonces, mi nueva circunferencia va a ser la morada. Y con la morada tengo que responder, ¿cuál de los siguientes puntos pertenece a la circunferencia R? Ojo, no preguntan por el centro. Ojo con eso. No te preguntan dónde quedó el centro. Les preguntan cuál pertenece. Que pertenezca a la circunferencia puede ser este punto de aquí, este punto de aquí, este de aquí o este de aquí. Esos son los puntos que pertenecen a la circunferencia. Y en este caso, veamos dónde queda, lo voy a poner con verde, el 3, menos 2. 3, menos 2, 1, 2, 3, aquí, no, olvídenlo. Menos 2,3, menos 2,3, 1, 2, 3, de nuevo, 3, menos 2, menos 2,3, me equivoqué, ja. Aquí, menos 2, perdón, 1, 2, 3. Mira, justo ese es el punto que me sirve. 2,1. 2,1 sería 1, 2 aquí. O sea, este pertenece, pero al reflejo. O sea, pero antes del reflejo de la simetría. Y que tampoco. Y el menos 3,0, menos 3,0, no, tampoco. Por eso la alternativa correcta es B. Fíjense muy bien en esto. Si les hubieran puesto el centro, muchos hubieran respondido menos 2,2. Menos 2,2. ¿Qué es menos 2,2? Este de punto de aquí. Ojito con eso. Les preguntaban cuál pertenece a la circunferencia, que podía ser S, S, S o S. ¿Preguntas? Ya. Sigo. Nos quedan las dos últimas. Quedan las dos últimas. En un grupo de datos, la desviación de un dato se calcula, bueno, ahí nos preguntan, o sea, nos dicen que es x menos p, tal que x es el dato que está aquí, y p es el promedio de los datos del grupo. Nos dan todos los datos aquí y nos dan el promedio. Se calcula la desviación. ¿Qué desviación? Se supone que desviación no entraba en M2. No, estamos hablando de esta desviación, que está aquí. De los 5 datos, ¿cuál es la mediana? Primero, cada vez que ustedes quieran calcular una medida de posición, tenemos que ordenar los datos. Y ordenar los datos sería desde el menor al mayor. 2,97, 2, lo voy a poner con guiones mejor. 2,98, luego el 3, luego el 3,01, 3,01. Entre estos datos, ¿cuál es la mediana? La mediana tiene que ser el dato del medio. Y el dato del medio, tenemos que calcularle la desviación. Si le calculamos la desviación, que es el dato menos el promedio, 3 menos 2,994, restamos. 3,000
2,994. Restamos aquí, nos da 6. Luego aquí nos da 0, 0, 0. ¿Cuál sería la alternativa entonces? ¿Por qué se resta? Porque aquí lo dice, que la desviación es el dato que es 3, menos el promedio, que es 2,994. ¿Ya? Eso es. Desviaciones, no usen desviación. O sea, puedes calcular la desviación de cada uno de los datos y después sacar la mediana, cosa tuya, pero te vas a demorar mucho. Y en realidad, tú estarías haciendo 2,97 menos 2,994. 2,98 menos 2,994. 3 menos 2,994. Y así sucesivamente, con todos los datos y después igual vas a sacar que la mediana es ese valor, porque lo que estás buscando es la resta de los datos. Entonces, restar los datos es lo mismo que lo hayas restado antes o después. Entonces, un ahorrador de tiempo es sacar la mediana antes y calcular la desviación después. Esta desviación que aparece aquí en el enunciado, no desviación estándar, no esas cosas que entran en M2. Ojito ahí. Y la última, seleccionada la 63. En la tabla adjunta se presenta la distribución de los participantes en talleres que ofrece la municipalidad. Se sabe, bueno, ahí están todos. Se sabe que al escoger al azar a una persona, la probabilidad de que ésta participe en el taller de pintura al óleo es de 0,25. ¿Cuál es la cantidad de personas que participan en el taller de repostería? O sea, que sabemos que todo esto es un total. ¿Cuánto? No tenemos idea. Pero ¿cómo lo vamos a hacer? Partiendo de que 20 tiene que ser igual a 0,25 por el total, porque nos está diciendo que es el 0,25 del total. Y 0,25 del total es lo mismo que escribir un cuarto del total. O sea, ¿cuántas personas hay en total? Paso multiplicando, 20 por 4 sería 80 el total. O sea que tengo 80 personas. ¿Cuántas personas estudian, o sea, están en el taller de repostería? Literal, sumar y restar después. O sea, tenemos 20 más 18 nos da 38, más 26, esto nos da 4, 64. Entonces luego, del total que son 80, le restamos 64, vamos a obtener el X, que sería entonces 16. Alternativa C. Eso. ¿Ven que no me pase tanto de la hora? Esas eran todas las que tenía seleccionadas, que eran las que más se repetían, en realidad. ¿Por qué no puse tanto de ejercicios como que aparecían, no sé, de cuadrado de binomio? Porque están explicados en muchos lados. Pero muchas de este tipo de ejercicios no están explicados como con este detalle de que no, fíjense en esto otro. Los ejercicios de números literal, ustedes lo meten en Wolfram Alpha, en Symbolab, y les dan el paso a paso al tiro. Pero a veces, el que se les ocurra, por ejemplo, el cómo leer esto, una inteligencia artificial le va a costar y les va a decir la respuesta nomás. O, por ejemplo, lo que yo les decía, de esta figura a muchos les cuesta y por eso me tomé mucho más el tiempo de explicarles esto, porque son los ejercicios que más les cuestan y pucha, esos pequeños tips les pueden ayudar a sacar el 1000 que necesitan, ¿ya? Así que eso, cualquier cosa, como yo les dije,
pueden preguntarme al DM. Recuerden ver la clase por YouTube. Ahora la voy a estar subiendo, así que no se preocupen. O sea, ahora la tengo que renderizar primero y después la subo. Y acuérdense de que están disponibles los intensivos para que se puedan inscribir si es que necesitan más tips como este, como estos que les di. Bueno, y también una conversa entre medio que fue de si tienen tips también de, ¿cómo se llama? Si tienen tips para concentración y todo eso, con la MAI van a poder ver un montón de cosas porque les va a ayudar a cómo abordar la prueba. Ya. De nada. Lautaro, tienes la mano levantada. Dime. Escribe, escribe. Que creo que no se puede, está desactivado el micrófono. Chao, que les vaya muy bien, que les vaya muy bien. Y muchas gracias por asistir y por quedarse. ¿Verdad? Muchas, muchas gracias. Ahí nos vemos en el intensivo. Chau, chau. Voy a dejar de grabar. Em, mm,